Bueno, muy buenos días a todos y a todas, esperando que se encuentren bien en sus casas. Vamos a comenzar entonces la primera parte de estas dos clases que están relacionadas con esta temática en general llamada metagenomas y hologenomas, que es un poco más la extensión, ¿cierto?, a la clase que tuvieron con el profesor Marcoleta, donde entraron en algunos detalles, ¿cierto?, de cómo es el genoma microbiano y cómo evoluciona a su vez ese genoma microbiano. Hoy día vamos a ver las particularidades, digamos, de cómo se pueden expresar estos genomas microbianos en comunidades naturales y vamos a ver entonces aquellos conceptos de metagenoma y hologenomas, digamos, entendiendo y explicando particularmente uno de los hologenomas más particulares, que es la microbiota humana, digamos. Eh, esta clase de alguna forma quería comenzar, dársela, digamos, en homenaje a Humberto Maturana, quien ustedes conocen que falleció hace muy poco, digamos, miembro ilustre de nuestra facultad, digamos, del Departamento de Biología. Y de alguna forma, hoy día vamos a hablar mucho de él, digamos, hoy día vamos a hablar de él porque hay mucho de Maturana, digamos, en el concepto de los genomas, digamos. Y particularmente quiero traer a colación esta foto porque hoy día precisamente se cumple en 3 años, digamos, de que tiré esta foto en el Departamento de Biología, en el seminario del Departamento de Biología. Un día que había, hace 4 años, digamos, no hace tres, hace 4 años, que había un paro estudiantil, digamos, una toma feminista, digamos, por reivindicaciones bien válidas, digamos, de problemas que había con el tema de género. Y en esa misma ocasión, digamos, tuvimos la oportunidad, digamos, de escuchar a Maturana hablar de evolución y de deriva natural. Así que los dejo con esta hermosa frase, digamos, de para qué educar, ¿cierto? Para recuperar esa armonía fundamental que no destruye, que no explota, que no abusa, que no pretende dominar el mundo natural, sino que quiere conocerlo en la aceptación y respeto para que el bienestar humano se dé en el bienestar de la naturaleza que se vive, digamos. Hoy día vamos a hablar de Maturana precisamente porque vamos a hablar de microbiología, vamos a hablar de precisamente la importancia de muchos de los microorganismos en los ambientes naturales y cómo podemos estudiarlos, digamos, teniendo en cuenta también que esto es un curso que tiene un énfasis mucho en la biotecnología. Vamos a hablar precisamente de cuál es la impronta biotecnológica que tienen muchos de estos trabajos microbianos, digamos, y es por eso que de alguna forma quería dedicar esta clase, digamos, a Humberto, digamos, que falleció hace poco, digamos. Y quiero precisamente comenzar con uno de sus trabajos más famosos, digamos, vamos a tocar varios de ellos, digamos, que es este precioso libro, ¿cierto?, de Máquinas y Seres Vivos, donde Maturana de alguna forma, junto a Francisco Varela, un estudiante también honroso, digamos, y glorioso de nuestra Facultad de Ciencias, caracterizaron de alguna forma o describieron de alguna forma una hipótesis de cómo se organiza lo vivo, digamos y generaron este concepto de autopoiesis, ¿cierto? Que refleja, digamos, un sistema vivo, digamos, en el cual todos sus componentes se regeneran por sí mismos, se autogeneran, digamos, en un entorno y en un límite, digamos, que es definido por el propio organismo, digamos. Entonces, fíjense que este concepto de lo vivo que de alguna forma Maturana y Varela de alguna forma reflejaron tanto en una célula como en un organismo, ¿cierto? Como este ente, digamos, que tiene esta capacidad de generar sus propios componentes, digamos, eh, eh, en los límites, ¿cierto? Que está contenido tanto esa célula como ese organismo, digamos. También es rescatado, digamos, por esta gran científica, digamos, que conocemos por todos, Lynn Margulis, ¿cierto? Y roba, ¿cierto?, este concepto autopoyético de Maturana y dice que lo que ocurre, esta autopoiesis, digamos, que decía Maturana y Varela que ocurría a nivel celular y a nivel organístico, digamos, también ocurre a nivel planetario. Y fíjense esta linda frase, digamos, donde Margulis de alguna forma cita directamente a Maturana, donde dice que la vida en la Tierra es un fenómeno autopoyético y esencialmente fotosintético de escala planetaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que también no solo en unas células y en un organismo vivo se dan, ¿cierto? Existen, digamos, producto de que son capaces de producirse sus propios componentes. Eso también ocurre, digamos, en el planeta Tierra y precisamente tanto el aire que respiramos, la salinidad en los océanos y todos los componentes esenciales, como vamos a ver después, eh, que permiten de alguna forma la vida en el planeta, está condicionada precisamente por la vida en el planeta, digamos, y no solo la vida en el planeta, sino fundamentalmente la vida microbiana en el planeta, digamos.
Muy pocas personas conocen precisamente que la mayor cantidad de fotosíntesis en el planeta no la hacen las plantas, sino que los hacen unos pastos verdes, digamos, de cianobacterias en los océanos. Muy pocas personas precisamente conocen incluso que en el origen de la vida fueron los microorganismos los que propiciaron, ¿cierto?, esta atmósfera rica en oxígeno que hoy día respiramos. Entonces, entender que este concepto maturanístico, digamos, de autopoiesis, no solamente se da en una célula y un organismo vivo, sino que se da a escala planetaria, digamos, es de alguna forma uno de los de, de las enseñanzas que queremos de alguna forma tengan ustedes en este curso de microbiología. Y es precisamente la culminación de todo esto en un libro que yo les recomiendo mucho, digamos, que es todo lo relacionado con la hipótesis de Gaia, digamos, donde precisamente que habla de este concepto, cierto, que acabamos de hablar de autopoiesis de Maturana, donde es un complejo, digamos, sistema donde todos los componentes de la Tierra, digamos, son de alguna forma condicionados y mantenidos por la propia vida que existen en planetas, sobre todo la vida microbiana. De forma tal que este concepto autopoyético, ¿cierto?, regula procesos muy importantes en la Tierra y no solo lo regula actualmente, sino que lo ha regulado a lo largo de toda la historia de la vida en la Tierra, tanto la salinidad en los océanos, ¿cierto?, como la composición de oxígeno y otros gases en la atmósfera, la regulación global de la temperatura, todos los procesamientos, ¿cierto?, del CO2 en la atmósfera. Todo eso es precisamente gracias a la actividad que tienen que tener todos los seres vivos en el planeta, pero sobre todo, ¿cierto?, los microorganismos, que son aquellos que llevan, digamos, todos los días en este planeta. Entonces, fíjense nada más para que vean estas cifras, para que tengan una idea de la magnitud, ¿cierto?, de la cantidad de microorganismos que tenemos en nuestro planeta. Si existen en la estrella, ¿cierto?, 10 a la 21 estrellas en el universo, células microbianas en nuestro planeta existen aproximadamente 10 a la 31. Y como vamos a ver después, casi pertenecientes a 10 a la 16 especies diferentes, digamos. Un mundo que todavía incluso estamos recién explorando y que todavía estamos lejos de conocer, ¿cierto? Fíjense incluso la cantidad de microorganismos, ¿cierto?, que hay en un gramo de suelo, ¿cierto? O en un litro, digamos, de océano. Pero fíjense también algo que vamos a ver después en detalle, la cantidad de células humanas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y la cantidad de células microbianas que tienen en este cuerpo. Que en este caso, como dicen, casi son 10 veces más células microbianas en nuestro cuerpo que células humanas, aunque vamos a revisitar después esos números para que vean que no son tal así, pero tenemos mucho más células microbianas en nuestro cuerpo, digamos, que células humanas. Esto es solamente un artículo para reflejarle precisamente una predicción de cuál es el número de especies, digamos, que tenemos en nuestro planeta a partir de los datos que tenemos actualmente, en el cual tenemos con más de 35.000 sitios explorados, digamos, sitios, como vamos a ver después, tanto océanos, tierra, como holobiontes, ¿cierto? Hay aproximadamente 10 a las 6 especies, lo que indica que de alguna forma harían aproximadamente unas 10 a las 12 especies en nuestro planeta, 1 trillón de especies, ¿cierto? Teniendo en cuenta los microorganismos que aún no somos capaces de conocer. Y esto de alguna forma, ¿cierto?, es el resumen que tuvieron ustedes de la clase del profesor Marcoleta, ¿cierto? Donde el profesor Marcoleta entraba en conceptos que son muy importantes, ¿cierto? Como el concepto de genoma, como el concepto de pangenoma, que incluye de por sí, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el genoma total, digamos, o el genoma flexible o el core genoma, este genoma esencial, ¿cierto?, que está presente en todos los microorganismos y que de alguna forma podemos ver ilustrado en este gráfico, ¿cierto? Y todas las diferentes formas, ¿cierto?, en que puede evolucionar un genoma, ya sea por la pérdida de genes, por la reducción, ¿cierto? O por la adquisición de genes, que lo puede hacer de diferentes formas, ¿cierto? Ya sea mediante un fago, mediante elementos genéticos móviles, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea, ¿cierto?, de que los genomas no solamente evolucionan, ¿cierto?, por los clásicos mecanismos, digamos, de mutación, de duplicación génica o de pérdida de genes, digamos, sino que también evolucionan, ¿cierto?, más horizontalmente mediante la adquisición, ¿cierto?, de genes que pueden hacerlo mediante fagos o mediante plásmidos, digamos. Entonces donde tenemos este concepto, ¿cierto?, de genoma, de pangenoma, pero tenemos un concepto entonces mucho más amplio, que es el número de microorganismos que están presentes en una determinada comunidad, y es entonces lo que podemos llamar como metagenoma. Entonces, si genoma de un microorganismo particular evoluciona, ¿cierto?, y cambia a un pangenoma, donde hay diferentes dotaciones de genes de esos microorganismos, que algunos son comunes y otros son accesorios, digamos. Bueno, el conjunto entonces ya de microorganismos, no solo de esa especie, sino de todas las especies, ¿cierto?, que están presentes en una determinada comunidad,
sea una comunidad, un metro un gramo de suelo, un litro de océano, una porción de intestino de un animal, etcétera. Bueno, toda la composición de microorganismos que está presente en esa muestra, entonces en esa comunidad, se le puede entonces denominar con el término de metagenoma. Y entonces así como la metagenómica estudia entonces ya no el material genético, ¿cierto? Que estudia la genómica, que estudia el material genético, ¿cierto? De algunos microorganismos de alguna forma en estado puro, ¿cierto? O cultivados en un laboratorio. Bueno, la metagenómica entonces es una rama que se dedica entonces a el estudio, ¿cierto? De las comunidades microbianas de muestras ambientales, digamos. Entonces, el término, si la microbiología clásica, ¿cierto? Es trabajar con las secuencias de un genoma a la vez, ¿cierto? Como de alguna forma fue lo que le ilustró, ¿cierto? El profesor Marcoleta cuando le hablaba de estos 3000 genomas de Klebsiella que uno puede comparar, digamos, para determinar cuál es el core genoma, cuáles son aquellos genomas que son esenciales, o incluso aquellos genomas que sabemos que son microorganismos que son hipervirulentos o resistentes a multidrogas, digamos, y de alguna forma tal que podemos hacer estos análisis genómicos, ¿cierto? De poder, por ejemplo, purificarle un microorganismo a una persona y poder solamente con ubicarlo, ¿cierto? En este árbol, poder conocer cuál sería, digamos, la propensión que tiene ese microorganismo a ser virulento o no, digamos. Bueno, aquí no estamos hablando entonces ya de microorganismos puros, ¿cierto? Sino que estamos hablando de ya no esta microbiología tradicional, sino esta metagenómica que entonces se hace cargo de estas comunidades microbianas que existen en la naturaleza. Entonces, aquí estamos bypassando, ¿cierto?, la necesidad de cultivar microorganismos, es decir, estamos ya no aislando a los microorganismos que somos capaces de cultivar en un ambiente y secuenciarlo, sino que vamos entonces a aislar, ¿cierto?, el DNA genómico que está presente en esa determinada comunidad y estudiarlo completamente en su conjunto, digamos. Entonces, fíjense que acá entonces tenemos una comparación, ¿cierto?, en cuanto a la metodología tradicional, ¿cierto?, que vieron en clase, incluso en otros cursos, ¿cierto?, como el curso de introducción a la ingeniería genética, que cómo podemos secuenciar un genoma de un microorganismo puro, digamos, y todos los estudios, ¿cierto?, tanto bioinformáticos como genómicos que se pueden hacer, digamos, e inferir de la evolución de esos genomas en base a la secuenciación de diferentes cultivos puros. Bueno, aquí entonces estamos hablando de que estamos haciendo la secuenciación ya no de microorganismos puros, sino que de una muestra ambiental, en la cual, al igual que el microorganismo puro, se extrae el DNA, ¿cierto? Se hace una librería, ¿cierto? O una biblioteca, ¿cierto? De todos los genes y de alguna forma son secuenciados. ¿Cuál es la única diferencia? Que acá todos los procesos de edición y anotación van a pertenecer, ¿cierto?, a un solo genoma y en este caso hay que asignar cada una de esas secuencias entonces a una especie genómica diferente que no vamos a entrar en detalle, ¿cierto? Pero existen diferentes algoritmos informáticos que nos permiten de alguna forma predecir cuando una secuencia, digamos, es derivada de algún microorganismo o de otro, digamos, en base a el uso de codones, etcétera, etcétera. Y entonces sí, como tenemos ¿cierto? Este flujo de trabajo, ¿cierto? En el cual, por ejemplo, tenemos una muestra ambiental, en este caso particularmente, algo que vamos a hablar después a profundidad, ¿cierto? Que es la microbiota humana, ¿cierto? Que es una comunidad microbiana, una comunidad microbiana más, digamos, que podemos aislar, ¿cierto? Estas muestras y entonces lo que hacemos es aislar el DNA, ¿cierto?, de los microorganismos que están presentes en esta muestra y hacemos la secuenciación y entonces con estos datos metagenómicos entonces podemos hacer tanto análisis funcionales de las especies, algo similar a lo que le mostraba, ¿cierto?, el profesor Marcoleta en la clase anterior, donde decía que uno en base a la secuencia de los genes de alguna forma también puede inferir, ¿cierto?, cuál es hacer un árbol filogenético, ¿cierto?, para inferir la taxonomía, ¿cierto?, de todos estos microorganismos y poder agruparlos y poder entonces conocer tanto la composición taxonómica, digamos, en cuanto a la diversidad de microorganismos que existen, ¿cierto? En diferentes filum, etcétera, y también podemos tener de alguna forma todo lo relacionado con los análisis funcionales, ¿cierto? Porque tenemos también toda la composición de todos los genes metabólicos que están presentes en esos microorganismos. Digamos. ¿Qué podemos hacer con todos estos estudios? Bueno, podemos hacer diferentes análisis, imagínense ustedes la cantidad de trabajo, yo le voy a poner algunos ejemplos bien bonitos, digamos, de tanto históricos, digamos, como los primeros trabajos de metagenoma, como algunos bien particulares, digamos, y
que van a ser complementados, ¿cierto?, con los estudios que vamos a ver después en la segunda parte de la clase, con los estudios que también y la impronta que ha tenido, ¿cierto?, todas estas metodologías de secuenciación en los estudios de la microbiota humana. Y es así entonces, ¿cierto?, como podemos estudiar los microorganismos que están en los glaciares, podemos estudiar los microorganismos en los océanos y cuáles son incluso, por ejemplo, las influencias del cambio climático que están teniendo en los océanos. Algo de esto les voy a hablar después, precisamente en uno de los ejemplos, digamos, y también en la importancia, ¿cierto?, de los microorganismos en diferentes ecosistemas, ¿cierto?, ya sea, por ejemplo, algo que tiene que ver muy importante en Chile, que vamos también a ver en uno de los ejemplos, que son los microorganismos, ¿cierto?, que están presentes en los sitios de la minería, digamos, que son importantes en los procesos de biolixiviación, y también, por ejemplo, microorganismos que tengan que ver con contaminaciones ambientales, etcétera, etcétera. También podemos hacer, por supuesto, estudios básicos, muchos de estos estudios precisamente que vemos acá a la derecha, digamos, de cómo son solubilizados los nutrientes, de cómo son digeridos algunos nutrientes por algunos organismos, etcétera, cómo, por ejemplo, es fermentada la celulosa, digamos, en los organismos rumiantes, etcétera, cómo es la neutralización de las toxinas y el metabolismo de todas las semillas, ¿cierto?, que consumen los animales. Todos estos estudios ecológicos, de alguna forma, digamos, son estudios microbianos que ustedes van a poder ver entonces con más profundidad en las clases de ecología microbiana, digamos, que van a tener en el próximo semestre, cómo entonces la impronta microbiana y toda la función de los microorganismos de alguna forma podemos, han sufrido una revolución, digamos, gracias a los estudios metagenómicos. Es así donde le quiero presentar entonces este primer trabajo metagenómico, digamos, que fue realizado en el año 2004. Muchos de ustedes estaban recién nacidos, digamos, y fue esta investigadora californiana, digamos, Gillian Banfield, muy amiga de Chile, digamos, ha venido 2 o 3 ocasiones. Yo he tenido la ocasión de verla un par de ocasiones, digamos. Y fíjense que ella fue la primera en ese año 2004 que publicó el primer trabajo metagenómico, precisamente estudiando precisamente cuál es la comunidad y la estructura y el metabolismo, ¿cierto? A través de la reconstrucción, ¿cierto? De los genomas que están presentes en un determinado ambiente. Y fíjense que fue, por supuesto, cuando uno quiere introducir una nueva revolución, digamos, una nueva metodología, lo más importante es tratar de que sea simple, ¿cierto? La muestra, digamos, no vamos a empezar con muestras complejas para hacer estos análisis. Fíjense que en ese caso, Gillian Banfield escogió estos drenajes ácidos de mina, que son muy propios, digamos, ¿cierto? En las minas abandonadas o en otros sitios, digamos, que están ricas en estos minerales, digamos, que de alguna forma, como pueden apreciar en esta foto, digamos, alrededor de este río, digamos, verde que trae un río realmente ácido, digamos, a pH 1, incluso a pH negativo, y sin embargo, fíjense cómo hay alrededor, digamos, de estos verdaderos ríos, unas biopelículas, digamos, rosadas, digamos, que ven aquí a la izquierda, digamos, caracterizadas a un aumento mayor, digamos, que son esas biopelículas entonces las que analizó Gillian Banfield, digamos, presumiendo, sí, por supuesto, que esto como es un ambiente muy extremo, no deben haber muchos microorganismos los que puedan ser capaces de crecer ahí, digamos. Vamos a ver otros ejemplos, por supuesto, en ambientes que son mucho más complicados, donde existe una diversidad microbiana muy grande, digamos. Sin embargo, precisamente para ilustrar la potencialidad, ¿cierto?, de poder utilizar estas técnicas genómicas, digamos, que habíamos utilizado anteriormente para microorganismos aislados y poderlas utilizar ahora para muestras ambientales, digamos, fue lo que hizo entonces que esta metodología, digamos, pudiera utilizarse. Fíjense acá cómo se ven ilustrados precisamente algunos de los genomas, digamos, que pudieron ser reconstituidos, 2 genomas fundamentales, ¿cierto? Este Leptospirillum del grupo 2 y este Ferroplasma del tipo 2, digamos, no vamos a entrar en detalle de estos microorganismos ni de sus metabolismos, pero fíjense precisamente lo lindo que tienen estos estudios genómicos, ¿cierto? O metagenómicos, ¿cierto? En los cuales podemos no solamente tenemos la secuencia de un microorganismo, sino de todos los microorganismos que están presentes en ese ambiente y podemos deducir precisamente cómo precisamente el flujo de alguno de estos metales, por ejemplo, es de un microorganismo a otro, un microorganismo que, por ejemplo, es capaz de reducir el hierro, el otro toma ese hierro o al revés, digamos, algún microorganismo es capaz de detoxificar, ¿cierto?, un determinado compuesto que produce el otro microorganismo o a veces se ve, ¿cierto?, una relación simbiótica en la cual un microorganismo no precede, digamos, el metabolismo de determinado aminoácido y adquiere ese aminoácido, ¿cierto?, de otro microorganismo que está en la comunidad. Todos esos estudios, digamos, metabólicos, reconstitutivos, hoy día se pueden hacer muy lindos, digamos, precisamente gracias a estos estudios de comunidad, donde hacemos énfasis en que no solo estamos haciendo estudios taxonómicos, digamos, de un marcador
para ver cuáles son los microorganismos que están presentes, sino que estamos analizando, ¿cierto? Ya toda la dotación de los genes, digamos, de los genomas que están presentes en esa comunidad. Y es así como tenemos este muy gran artículo, digamos, que fue publicado un año después, digamos, este primer artículo de Gillian Banfield, donde Craig Venter, el mismo que había secuenciado, por supuesto, el primer genoma de un microorganismo, que yo les había dado en clases el año pasado, ¿cierto? Puso introducción en la ingeniería genética, cuando habíamos visto que Craig Venter había secuenciado el primer microorganismo vivo, digamos, Haemophilus influenza. Y vemos acá entonces cómo también Craig Venter entonces hizo la primera secuenciación masiva, digamos, de un ambiente ya no extremo, digamos, como habíamos analizado con Jill Banfield, sino que analizaron, fíjense acá, podemos tener los datos, digamos, no voy a entrar en detalle, pero son aproximadamente 1.500 litros de un océano, digamos, del Sargasso Sea, del mar de Sargasso, ¿cierto? Cerca de las Bermudas, en diferentes estaciones. Entonces, fíjense cómo, gracias a estos estudios metagenómicos, descubrieron 148 filotipos nuevos, es decir, filos nuevos que fueron descubiertos. Ustedes conocen que es el estrato taxonómico mayor, digamos. Bueno, fueron descubiertas más de 1.800 especies genómicas, digamos, 148 filotipos, y fíjense, más de 1.2 millones de nuevos genes, digamos. Entonces, fíjense, de alguna forma, la capacidad, digamos, y de lo que de alguna forma nos ilustra estas metodologías de cómo realmente algo sabíamos, digamos, de la presencia de microorganismos en diferentes ambientes, pero no la cantidad, digamos, en la que estaban presentes, precisamente por el sesgo que sabemos, disculpen, que tienen los microorganismos, digamos, que son solamente cultivables, digamos. Es decir, aquí no estamos cultivando microorganismos, sino que estamos analizando todos los microorganismos que están presentes en un ambiente, digamos, o al menos en presencia de su genoma. Y es así como actualmente, digamos, y tenemos este proyecto, ¿cierto?, donde está haciéndose un catálogo de todos los microorganismos que están presentes en la Tierra, digamos, desde los que están presentes en animales, en plantas, en la Tierra, en los océanos, en medios salinos, no salinos, etcétera, etcétera. Y es un esfuerzo, digamos, que comenzó hace un par de años, y fíjense cómo ha crecido, digamos, el número de muestras ambientales que hoy día vamos a tener, de forma tal que así como vamos a tener en un futuro una filogenia perfecta, ¿cierto? La secuencia de todos los organismos que están presentes en nuestro planeta, digamos, y todos los animales, todas las plantas, todos los organismos pluricelulares, de alguna forma, digamos, también es muy probable que tengamos una filogenia perfecta, ¿cierto? De todos los microorganismos que están presentes en nuestro planeta, digamos. Y es, fíjense acá donde quiero poner un ejemplo de estudios metagenómicos, digamos, y cómo pueden estos estudios precisamente tener un impacto importante, ¿cierto?, en los estudios microbianos. Y es aquí donde quiero trabajar de un trabajo del profesor Osvaldo Ulloa de la Universidad de Concepción, digamos, un oceanógrafo que trabaja en el Instituto Milenio Copas de la Universidad de Concepción. Y fíjense que el profesor Osvaldo Ulloa estudia las zonas mínimas de oxígeno, que son estas zonas rojas que se ven acá, que son zonas superficiales de los océanos que tienen una concentración cero de oxígeno, digamos. Y son zonas muy estudiadas precisamente porque aquí en estas zonas se realizan procesos muy importantes microbiológicos, entre ellos precisamente la fijación de nitrógeno, que ustedes conocen que se requiere, ¿cierto?, la ausencia de oxígeno para que pueda ser realizada. Bueno, estas zonas de oxígeno son muy estudiadas desde el punto de vista físico, desde el punto de vista oceanográfico, digamos, pero son también muy estudiadas desde el punto de vista microbiológico. Y es acá donde quiero mostrarles, ¿cierto?, cómo gracias a estudios metagenómicos, ¿cierto?, el grupo de Osvaldo Ulloa, digamos, descubrió precisamente nuevos ciclos críticos, no solo relacionados con el metabolismo de nitrógeno, como habían descubierto otros investigadores, sino que también del ciclo del azufre, digamos. Y fíjense cómo, sin entrar en muchos detalles, digamos, podemos hacer análisis metagenómicos de los microorganismos a diferentes profundidades. Por ejemplo, acá tienen 70 metros, 80 metros, 200 metros, 150 metros, con los diferentes microorganismos, ¿cierto?, que están presentes, que los vemos acá en diferentes colores. Y fíjense, llama la atención algunas cosas, ¿cierto?, sin entrar en detalle cuáles son los microorganismos que son. Sabemos que, o esta figura representa, ¿cierto?, que los microorganismos que están presentes a 70 metros no son los mismos que están presentes a 80, digamos, ni son los mismos que están presentes a 150 metros. Lo que de alguna forma refleja, ¿cierto?, la diversidad de microorganismos y cómo
de alguna forma son importantes para poder hacer este tipo de estudios en estos trabajos. Pero fíjense que si aquí tenemos los estudios metagenómicos, digamos, fíjense qué podemos hacer cuando hacemos los estudios metatranscriptómicos. Es decir, de alguna forma los estudios metagenómicos son quienes están presentes, ¿cierto? ¿Cuáles son los genomas que están presentes? Y los estudios metatranscriptómicos, que entonces serían a nivel transcripcional, ¿cierto? Ya no de los genomas, sino de la expresión de esos genomas a nivel transcripcional. Fíjense que hay una cosa mucho más interesante todavía. Y fíjense que si acá a la izquierda, ¿cierto? Vemos las secuencias de DNA. Aquí a la derecha, ¿cierto? Vemos las secuencias de RNA. Es decir, aquí a la izquierda tenemos todo lo que está derivado de la metagenómica, ¿cierto? Y acá a la derecha todo lo derivado de la secuencia metatranscriptómica, es decir, la secuencia de los RNA. Y fíjense que llama la atención un poco lo mismo anteriormente, es decir, no son los mismos microorganismos los que están presentes a 50, 85, a 100 o a 200 metros, sino que fíjense en lo notable, la diferencia de los microorganismos que son más abundantes, ¿cierto? En 85 metros o en cualquiera de las profundidades con los microorganismos que son más abundantes a nivel de RNA. No coinciden. Fíjense, por ejemplo, 85 metros como el microorganismo más abundante, ¿cierto? Es este azul que está acá, que es Candidatus pergilobacter. Sin embargo, cuando analizamos, ¿cierto? A nivel transcriptómico, el microorganismo mucho más abundante es Nitrosophilus maritimus. Entonces, fíjense entonces, incluso como el segundo microorganismo más abundante, ¿cierto? A 85 metros a escala transcriptómica, es un microorganismo que casi ni es ni top 10, digamos, a nivel genómico, digamos. Y esto incluso se aprecia mucho más contrastantemente, ¿cierto? Cuando vemos este caso, ¿cierto? Cuando vemos la secuencia de esta flecha que está acá, fíjense la abundancia de este microorganismo a nivel genómico, que es la escala azul, ¿cierto? Como a nivel transcriptómico, que es la escala roja. Entonces, fíjense que entonces con estos estudios, ¿qué podemos hacer? No solamente análisis de cuáles son los genomas que están presentes en una determinada comunidad microbiana, sino que cómo se expresa ese genoma, digamos, es decir, cómo se expresa ese metagenoma a nivel transcriptómico, ¿cierto?, en esas comunidades. De forma tal que entonces no solamente estamos analizando quiénes están presentes, sino también quiénes están trabajando en esos genomas, digamos. Y entonces con esto quiero terminar de alguna forma también esta primera parte de la clase, digamos, donde podemos analizar entonces cómo estos metagenomas se pueden utilizar también con fines biotecnológicos, digamos, y con fines de bioprospección. Entonces, imagínense ustedes cuántos genomas ambientales hay, cuántas enzimas, por ejemplo, lipasas, DNAsas, digamos, diferentes enzimas que podemos hacer. De hecho, aquí pudiéramos incluso ilustrar esto, ¿cierto? Con el primer, con la enzima TAC polimerasa, ¿cierto? Que fue aislada de un ambiente bien extremo, digamos, y que permitió entonces precisamente aislar esta enzima que funciona a altas temperaturas. Bueno, así de esa misma forma se pueden utilizar, digamos, diferentes, estas aproximaciones para caracterizar ciertos diferentes microorganismos que pudieran producir enzimas que pudieran tener actividades a bajas temperaturas, a altas salinidades, a altas temperaturas, a diferentes condiciones, etcétera, etcétera. Y con esta parte entonces quiero cerrar, digamos, porque es una parte de alguna forma que nos va a poder introducir, ¿cierto? A la otra parte de la clase, digamos, que es este metagenoma bien particular, digamos, que tenemos todos los humanos, digamos, y todas las especies y todos los organismos en el planeta, digamos. Y fíjense que aquí quiero, así como comencé con Maturana, quiero terminar con Maturana, digamos, esta parte de la clase y hablarle precisamente de este libro precioso, digamos, del origen de las especies por medio de la deriva natural, digamos, donde el profesor Jorge Podossi, digamos, que todavía tenemos entre nosotros, digamos, como miembro del claustro del Departamento de Biología, digamos, junto con Maturana decía que este organismo, que decían Varela y Maturana que era autopoyético, ¿cierto? Evoluciona precisamente no solo, sino evoluciona con su nicho. Y de alguna forma, es decir, el ente que evoluciona no es solamente el genoma de este organismo autopoyético, sino el llamado genoma total, que es el genoma más su nicho. Eso hoy día es conocido como por holobionte, digamos, de forma tal que un organismo no solamente evoluciona por sí mismo, sino que también evoluciona con el conjunto de microorganismos que tiene presente en su ser, digamos. De forma tal que tenemos que entender a esta unidad que evoluciona no solamente en una planta, en un animal, digamos, o incluso en nosotros los humanos, como que evoluciona solamente el genoma humano, como se evoluciona solamente el genoma de la planta. También evolucionan junto con ese genoma, digamos,
miles de millones de microorganismos, digamos, que son parte, digamos, de este holobionte. Entonces, entender holobionte, digamos, como el conjunto de organismos que están presentes en un organismo, digamos, propiamente tal, digamos, y entonces entender que el concepto de hologenoma, ¿cierto? Es la suma, la sumatoria, ¿cierto? De los genomas del organismo que está presente más todo el conjunto de sus microorganismos que vamos a ver en la próxima clase, digamos, que no solo son esenciales, digamos, no solo están presentes, digamos, en una gran cantidad, sino que son esenciales, digamos. Entonces, fíjense que Maturana y Podosí, sin conocer todavía, ¿cierto? Este concepto y conocer la microbiota humana y el conjunto de todos los microorganismos, ya ellos hablaban de este epigenoma, ¿cierto? De este genoma que evoluciona en interacción con su nicho, digamos, incluso también avisorando estos rasgos epigenómicos, digamos, que sabemos que también son heredados, digamos, en un organismo. Bueno, parte de su nicho, y fíjense que hacemos la diferencia entre entorno, nicho y medio, digamos. No es lo mismo, digamos, el medio en que se desarrolla un microorganismo con el nicho en el cual vive ese ente o ese organismo que es autopoyético, digamos. Entonces, fíjense así cómo de alguna forma hemos revisitado, digamos, estos números que yo les decía, que mostraba al inicio, digamos, de cuántas células humanas tenemos en nuestro cuerpo y cuántas células bacterianas tenemos en nuestro cuerpo, células microbianas. Bueno, tenemos aproximadamente, ¿cierto? Eh, 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 Aquí tenemos la cifra, ¿cierto? 3 por 10 a la 13, digamos, células humanas en nuestro cuerpo, y sin embargo tenemos casi 4 por 10 a la 13 células bacterianas en nuestro cuerpo, digamos. Entonces, llama la atención eso. Fíjense que, bueno, por supuesto, las células humanas, para los que no conocían, digamos, más abundantes en nuestro cuerpo lejos, son los eritrocitos, que son aproximadamente el 84% de nuestras células, son aproximadamente entre 2,5 por 10 a la 13, digamos, hasta 3 por 10 a la 13 células humanas de nuestro cuerpo son los eritrocitos. Y fíjense que incluso la mayor componente de las células de nuestro cuerpo son células todas de la sangre, digamos. Es decir, la segunda son las plaquetas, ¿cierto? Las células de la médula espinal, etcétera. Y solamente después, entonces, viene el epidermis, ¿cierto? Como las células más abundantes de nuestro cuerpo. Y fíjense las pocas cantidades de células neuronales y de otro tipo que tenemos en nuestras células, digamos. Entonces, entender esto, ¿cierto? De que tenemos un poco más de células microbianas en nuestro cuerpo que células humanas. Pero fíjense que si eso lo vemos a no número de células, sino número de genes, digamos, entonces ahí sí la competencia es desleal, ¿cierto? Porque si tenemos en el genoma humano aproximadamente 25.000 genes, digamos, en el holobionte, ¿cierto? Cuando contamos no solamente el genoma humano, sino que contamos todos los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, digamos, que son aproximadamente, como habíamos visto, ¿cierto? 4 por 10 a la 13, bueno, tenemos aproximadamente 4 millones de genes en nuestro cuerpo. Entonces, una de las cosas y con esto termino, ¿cierto? Que quiero que ustedes se den cuenta, digamos, y que tengan como mensaje, digamos, de la clase que van a tener, por supuesto, en la segunda parte, es la importancia, ¿cierto?, de estos microorganismos, de estos 4 millones de genes que van a ver que ejercen un efecto completamente endocrino en nuestro cuerpo y tenemos que considerarlo casi como un órgano más, un órgano completamente olvidado, un órgano que ejerce influencia, ¿cierto?, en otras partes de nuestro cuerpo, como vamos a ver en la próxima clase. Digamos. Y así entonces, como les presento, ¿cierto?, el microbioma humano, que no es más que ese catálogo, digamos, de todos los microorganismos que están presentes en nuestro cuerpo y que en la próxima clase vamos a ver cómo pueden ser estudiados, digamos, y les voy a hacer un repaso, ¿cierto?, de la historia, digamos, de la microbiología y vamos a hacer un paralelo bien bonito, digamos, de la historia de la microbiología con precisamente la historia de la microbiota. Muchas gracias.